De bendición, con el testimonio impactante del pastor Jaime Betancourt. Desahuciado por la ciencia, despreciado aún por mis propios padres. Era una lacra humana que no valía para nada. Habían destrozado mi sistema de reacción auditiva. Nunca más volvería a escuchar. Yo tenía una perforación aquí de 4 pulgadas abierta, completamente, por ahí botaba sangre y pus de mi cáncer. Me ingresan al hospital para locos mentales y ahí me condenan a morir. Me cierran en una reja, me asignan, porque yo era un loco especial, hermano, me asignaron una reja especial. Era el loco de la reja número 8, el más peligroso. Jaime Betancourt Castelar, médico graduado, declarado para siempre ciego por los médicos. Abrí mis 2 ojos. Solo me acuerdo que el bautista se agarró de los barrotes de hierro y me dijo: loco, loco, ¿estás hablando? Yo le dije: Señor, yo no soy loco, yo soy el doctor Jaime Betancourt Castelar. Dios mío, digo el bautista, él no me está hablando, no puede ser. Lugar, Auditorio Municipal de Santa Anita, domingo 15 de septiembre, desde las 7:20 de la noche. ¡Te esperamos! Culto de bendición, con el testimonio impactante del pastor Jaime Betancourt. Desahuciado por la ciencia, despreciado aún por mis propios padres. Era una lacra humana que no valía para nada. Habían destrozado mi sistema de reacción auditiva. Nunca más volvería a escuchar. Yo tenía una perforación aquí de 4 pulgadas abierta, completamente, por ahí botaba sangre y pus de mi cáncer. Me ingresan al hospital para locos mentales y ahí me condenan a morir. Me cierran en una reja, me asignan, porque yo era un loco especial, hermano, me asignaron una reja especial. Era el loco de la reja número 8, el más peligroso. Jaime Betancourt Castelar, médico graduado, declarado para siempre ciego por los médicos. Abrí mis 2 ojos. Solo me acuerdo que el bautista se agarró de los barrotes de hierro y me dijo: loco, loco, ¿estás hablando? Yo le dije: Señor, yo no soy loco, yo soy el doctor Jaime Betancourt Castelar. Dios mío, digo el bautista, él no me está hablando, no puede ser. Lugar, Auditorio Municipal de Santa Anita, domingo 15 de septiembre, desde las 7:20 de la noche. ¡Te esperamos! Ministerio Internacional Casa de Oración presenta su programa Llamas de Fuego con el apóstol Ildefonso Palante. Porque yo trabajo con Rey de Reyes, Señores, Señores. El que trae las almas es Jesucristo, es el León de Judá. Por eso la Biblia dice: Dios añade a los que han de ser salvos. Dios trajo esas almas para que se forjen, para que se preparen, que mañana más tarde sean profetas, pastores. Por lo tanto, mis miembros tendrán que ser pastores, tendrán que ser profetas, tendrán que ser apóstoles. El apóstol Ildefonso Palante va recorriendo pueblos y naciones, fundando iglesias evangélicas pentecostés, casa de oración, con el poder del evangelio, y su ministerio es reconocido a nivel nacional e internacional. Con ustedes,
el apóstol Ildefonso Palante. Muy buenas tardes, buenos días, perdón, a todos nuestros amigos que nos están sintonizando una vez más en el programa Llamas de Fuego con el pastor y apóstol Ildefonso Palante. Pastor, buenos días. Mis queridos hermanos, gracias. Queremos saludarles a todos que nos escuchan, que nos ven en el nombre de Cristo Jesús en este TV Pasión por Dios. Amén. Vamos a tocar un tema muy interesante sobre el Espíritu Santo, pero vamos a pedir que Él nos siga guiando y vamos a orar, pastor, para dar inicio a este programa. Padre, te damos las gracias en esta mañana. Permítanos, Padre, ser útil instrumento de tu Santo Espíritu, porque yo sé que tú eres el Dios que nos vas a usar, nuestros labios, nuestra mente, con tu Santo Espíritu. Y queremos ser una bendición para todos nuestros oyentes, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que vamos a hablar un poco sobre el Espíritu Santo. Amén, amén. Y queremos tomar un texto bíblico en el libro de San Juan, capítulo 16, verso 13. San Juan, capítulo 16, verso 13, dice así: la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo, con la dirección y el respaldo del Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere, y os hará saber cosas que habrán de venir. Apóstol, queremos hablar un poco sobre quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, según la Biblia, dice que tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y la Biblia dice, y estos tres, dice, mira lo que dice, versículo así dice, y estos tres son uno, dice. O sea que es uno. Claro, Dios es uno. Dios es uno. Pero la palabra Dios significa ser adorado. Pero la Biblia dice en San Juan capítulo 1, versículo 1, dice, Dios estaba con el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Mira, el Verbo era Dios, Cristo es Dios. Ahora, aquí también es el mismo nivel. Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, estos tres son uno, o sea, un solo Dios. Un solo Dios. Y esto es lo que nos narra que el Espíritu Santo, pero otros dicen como una fuerza activa, pero de ninguna manera. El Espíritu Santo es una persona. ¿Por qué una persona? Una persona espiritual. ¿Pero por qué? Porque la Biblia dice, Efesios 4:30, vamos a ver. Efesios capítulo 4, versículo 30 dice de esta manera: no contristéis al Espíritu, ¿no? ¿Qué significa la palabra contristar? Contristar significa entristecer. ¿Y cómo vamos a? Dice, no entristezcáis al Espíritu. Quiere decir que el Espíritu de Dios se contrista, se entristece. Quiere decir que entonces eso significa que es un ser como nosotros, que tiene sentimiento, es un alma. El alma es lo que tiene sentimientos, emociones. Acá dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Mira, sellados. Entonces, aquí nos habla que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y es un ser espiritual, es Dios. Es Padre, Hijo, Espíritu Santo, los tres forman un solo Dios. Amén. Hay que tener esto en claro, como usted dijo, ¿no? A veces por ahí podemos cometer el error de escuchar otras cosas y decir que es una fuerza, que no es una persona, que es... Pero eso, si fuera una fuerza, no, acá dice, no sentiría la tristeza. Claro. Se entristece. Acá dice que no contristéis al Espíritu Santo. La palabra contristecer significa entristecer. Entonces, una persona, una máquina, no siente dolor, no siente sentimiento, ¿no? Pero en cambio aquí vemos que el Espíritu Santo tiene alma. Así como Cristo también dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Y aquí vemos que también el Espíritu Santo se contrista, que es decir, que tiene su alma. El Padre tiene su alma, Jesús tiene su alma. También quiere decir que en este versículo nos dice que el Espíritu Santo también tiene su alma. Entonces, son tres personas que forman un solo Dios. Amén. El Padre es Dios, su Hijo también, el Verbo es Dios, porque acá en San Juan 1,
1:1 dice, el verbo es Dios y el verbo fue hecho carne. Y acá dice contrista, acá nos dice que tres son lo que dan testimonio en el cielo. Padre, Hijo, Espíritu Santo, los tres forman uno solo dice, un solo Dios. Aleluya. Ya saben, querido hermano que nos está escuchando, estamos aprendiendo un poco más sobre el Espíritu Santo. Y en esta pregunta, apóstol dice, contestáis, aún la Biblia dice, no apaguéis, ¿no?, el Espíritu Santo, ¿no? También nos dice, no apaguéis. O sea, también puede dar referencia a este texto que dice contestar, apagar, hacerlo. Apagar sería cuando nosotros estamos encendidos, estamos bajo una unción, debemos caminar, debemos movernos bajo el fluir del Espíritu Santo, ¿no? Pero cuando apagamos, apagar significa que ya no estamos andando en la unción, sino que andamos en la carne y por descuido de oración, por descuido de andar en santidad. Amén. Vamos con la siguiente pregunta, querido apóstol. ¿Qué tenemos que hacer para que el Espíritu Santo llegue a nuestras vidas? Para que llegue nuestras vidas. A ver, vamos a abrir nuestras Biblias. Hechos 1:8, vamos a ver. La pregunta, ¿qué debemos hacer? Claro, un ejemplo. Para recibir. Claro, para recibir. Para recibir o para que seamos bautizados. Claro. Ya, Hechos capítulo 1, versículo 4 dice, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea que Cristo estaba en esta tierra, pero ya sus discípulos habían creído en Cristo, ya eran salvos, ya tenían vida eterna, pero no estaban bautizados con Espíritu Santo. Inclusive Jesús mismo dijo, conviene a ustedes que yo me vaya, dice San Juan 16:7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. O sea, quiere decir que cuando Él se va, recién va a enviar al Espíritu Santo. Acá dice bien claro, dice versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Está hablando claro, cuando venga sobre vosotros Espíritu Santo, recibiréis poder, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo se puede recibir? Varias formas hay. Por ejemplo, vamos a ver Hechos, vamos a los apóstoles, en Hechos capítulo 8:14, que nos dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido, porque no había descendido sobre ninguno de ellos que habían aceptado a Cristo en Samaria, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, el bautismo de agua. Pero dice 17, entonces dice, les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. O sea, con la imposición de manos recibían el Espíritu Santo los hermanos en Samaria. Y no solamente eso, también en Éfeso, la Biblia nos habla 19, versículo 6. Habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos, que es que no tenía bautismo, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. O sea que la manera que recibían el bautismo del Espíritu Santo era con la imposición de manos. O sea que poniendo las manos, oraban los apóstoles. Ahora, hay otro pasaje que también nos habla. En cambio, cuando vino sobre la iglesia primitiva, estaban sentados. En otro pasaje dice que también Pedro estaba predicando en la casa de Cornelio, y de repente, cuando estaba predicando, no era imposición de manos, sino cuando estaba predicando, cayó el Espíritu Santo, dice. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, hablaban lenguas. Entonces, hay muchas maneras. Nuestro Dios es un Dios de muchas maneras, modelos y formas como Dios usa, como Dios bautiza. O sea, no podemos definir de esta manera. Hay muchas maneras que un creyente puede recibir el bautismo del Espíritu Santo. Pastor, ¿y hay una diferencia entre
tener el Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo. Cuando vino el Espíritu Santo, ¿cómo estaba? Fueron llenos, no dice. Llenos. Lleno. Pero también la Biblia habla en el libro de Hechos que fueron llenos y de ahí hubo persecuciones, momentos difíciles donde tuvieron que ser nuevamente llenos. Bueno, ¿dónde dice ver eso? Eso está en el libro de Hechos. El libro de Hechos. No, pero todos están llenos. Todos eran llenos del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo. Ahora es otra cosa que empiezan, como dijiste, no, empiezan a apagar. Por eso Pablo dice, aviva El fuego. el fuego castante. Una cosa es que empiezan a descuidarse. Pero todo bautismo del Espíritu Santo es lleno. Ya, nos llena. Claro, Nosotros somos llenos. mira, ¿qué significa bautismo? Bautismo es sumersión. Ahora no te bautizas solamente ¿cómo se llama? A la mitad, ¿no? Sino que te van a sumergir dentro del agua. Algo similar es el bautismo del Espíritu Santo. Todo bautismo es ser lleno. Pero esa llenura que nosotros nos da el Espíritu Santo, como es como un vaso que está lleno, pero puede menguar eso cuando usted dice, cuando contristamos, se va apagando, se va vaciando. Exacto, se va apagando, sí, la Biblia dice se va apagando. Se va apagando, ¿por qué? Porque eso significa, Pablo dijo, no, avivar significa encender, prender el fuego que hay en ti. Sí. Un descuido de eso, otra cosa. Ya no oran, ya no buscan a Dios y ya no está activando, ya no está encendido el Espíritu Santo. Ok, apóstol. Esto quedó claro, esta respuesta sobre el Espíritu Santo, cómo nosotros tenemos por la imposición de manos, de muchas maneras, como usted dijo, ¿no? De muchas maneras a Dios, la multiforma, como Dios opera, ¿no? Otro por sí solo, de una manera. Tú sabes que Dios habló de diferentes maneras y de diferente forma también Dios puede bautizarnos. Y manifestárselo. La pregunta número 3 dice, ¿qué función tiene el Espíritu Santo en este tiempo? Función. Vamos a ver en el libro de Hechos, ¿cuál es la función que el Espíritu Santo usó a Jesús? La Biblia dice, Hechos capítulo 10, versículo 38, dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús fue ungido con Espíritu Santo y anduvo haciendo milagros, sanidades. ¿Y quién hacía esos milagros? El Espíritu Santo. ¿Quién hacía? Vamos a ver un pasaje más. Mira, el Espíritu Santo, ¿cómo se llama? Podríamos afirmar en el libro de Primera de Corintios 12:8. Ahí nos habla que el Espíritu Santo hace milagros, sanidades, pero Él reparte como Él quiera. Pero esos dones, ¿quién los repartió hoy en día? Es el Espíritu Santo. Los dones lo que reparte es el Espíritu Santo. Y la Biblia dice, cuando Jesús estaba aquí en esta tierra, dice que el Espíritu Santo lo impulsó al desierto. O sea que Jesús no ayunó porque Él quería ayunar, sino el Espíritu Santo le impulsó al desierto y estaba 40 días sin comer, sin beber también. Imagínense, y vino el tentador, dice. Entonces, ¿qué nos hace entender? Nos hace entender el Espíritu Santo hoy en día nos guía de diferentes formas, diferentes funciones, actúa. Y como dice la palabra, nos guiará toda verdad. Exactamente, ese versículo que has tomado, San Juan dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él dice, Él os guiará. Aquí está claro. Él os guiará. ¿A dónde? A toda verdad. O sea que cuando un hombre es guiado por Espíritu Santo, jamás comete errores. Jamás infringe la palabra. Jamás interpreta mal. Jamás se va a desviar. Es un hombre que camina correctamente en la verdad que es la palabra de Dios. Claro, como dice, nos guía a toda verdad. Apóstol, y acá en esta pregunta hay una repregunta que quiero hacerla. Y ayer meditaba con mi esposa y con mis padres también. ¿Cómo ahorita podemos estar haciendo el bien? Yeah. Porque nos guía a toda verdad. Y en 2-3 minutos podemos estar haciendo cosas malas. Cosas malas. ¿Sí? ¿Cómo
ahorita está operando, estamos siendo guiados por el Espíritu, haciendo las cosas bien, justas, pero en un momento corto podemos hacer otras cosas malas. Sí, es correcto, pero vamos a ver, la Biblia dice, nosotros tenemos que ser guiados por Espíritu Santo, ¿no? Pero hay una cosa, cuando tu corazón está en pecado, el que practica pecado es el diablo. Cuando infringes la palabra de Dios, cometes pecado. Entonces una persona cuando comete pecado, vamos a por ejemplo, Saúl cuando cometió pecado, cuando infringe la palabra, cuando quebranta la palabra, cuando desecha la palabra, ¿qué hace Dios? Dios lo desecha. Y dice, el Espíritu de Dios se apartó de él y un espíritu del mal le atormentaba. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él comete una infracción, quebranta la palabra. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Infracción, toda infracción es pecado. O sea que toda desobediencia a la palabra es pecado. Ahora, otra cosa es, pecado también es si tú estás robando, capaz estás odiando, que estás envidiando, que quizás eres una persona envidioso, una persona orgulloso. Entonces, ¿cree que Dios va a estar contigo? Ya el Espíritu Santo se apartó, pero tú eres pastor, sí, tal vez tú eres pastor, pero ya el demonio te utiliza. ¿Para qué? Te viene a tu mente ya esos pensamientos de dividir, pensamientos de apropiarse de dinero, ya Satanás ya te ataca. Mira, ¿qué te parece? Leamos la Biblia, dice en el libro de San Juan, 1 Samuel, capítulo 16, 14. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Usted cree que cuando tú odias a un hermano, el Espíritu de Dios está en ti? No, ya no está. Ya no, ¿por qué? Porque el odio es aborrecer. Claro, no. Inclusive cualquiera que aborrece a su hermano ya es homicida. Y un homicida no es salvo, dice la Biblia. Claro. ¿Ya? Un hermano que es envidioso, un hermano que es vamos a poner algún pecado, puede ser avaro. ¿Y usted cree que es salvo? ¿Usted cree que Dios está allí? Acá dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Y qué cosa le atormenta? Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Quién le atormentaba? Dios mismo. Cuando se aparta, viene el diablo y empieza ya. Por ejemplo, Judas caminó con Cristo. Pero ¿quién le atormentaba su mente? ¿Quién le ponía en su mente ideas de... mira, hay muchos pastores, a veces quieren agarrarse la plata, quieren apropiarse el terreno, compraron para el Señor, pero lo ponen en su nombre. ¿Por qué? ¿Quién le atormenta? ¿Quién le da esas ideas malos? Porque un cristiano tiene que pensar lo justo. Un cristiano tiene que pensar para Dios. Un cristiano tiene que pensar lo correcto. Nunca puede pensar una injusticia, nunca puede pensar apropiarse nada, nunca puede pensar cosas malas. Un cristiano tiene que pensar como Cristo. Tiene que actuar como Cristo. ¿O no? Pero ¿por qué entonces la persona piensa mal? La Biblia dice en el libro de San Juan capítulo 13, versículo 2, dice, como el diablo le atormentaba su mente ¿de quién? De Judas. Amén. ¿Y por qué le atormentaba su mente de Judas? Porque ese hombre, usted ya sabe que era el diablo. Prácticamente, así hay muchas personas que están pecando. ¿Y cuál era el pecado de Judas? Avaricia. 16:2 dice, cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. ¿Quién había puesto ese pensamiento, esa idea? ¿Quién le turbaba? ¿Quién le dominaba a Judas? Satanás. El diablo. ¿Por qué? Porque él estaba su corazón estaba habitual a la avaricia. Inclusive dice, de la ofrenda se sustraía, se agarraba. Así hay muchos hermanos. Ya había dado lugar ya. Claro, hay muchos hermanos, a pesar que son pastores. Mira, Judas caminó con Cristo. Era discípulo. Entonces era un apóstol. Imagínense, ¿a dónde podemos entender que hay muchos igual? Aparentemente tenemos pastores, tenemos hermanos fieles, diáconos, pero no conocemos el corazón. Lo sabe Dios nomás. Así es. Entonces es natural, sí se puede. Sí puede pasar eso. Sí puede pasar.
Hay momentos que está ahorita predicando, hay muchos pastores que están predicando gloria a Dios, no hablando la palabra de Dios, han orado. O sea, de un ratito el diablo pone en su mente ya impulso de incitación a la fornicación. Ya están en hotelía. Una hora predicó y en la noche ya están fornicando. ¿No? Hoy día están con el Señor, después están robando y ya están peleando. Apóstol, pero este es algo no increíble, ¿no? O sea, en un momento estás lleno y en un abrir y cerrar de ojos. Judas también estaba ahí, gloria a Dios, estaba ahí predicando, O sea, pero de pronto estaba ya instrumento. O sea, pero para que abrimos puertas nosotros como... Es que el pecado abre. El pecado damos abre. lugar. Mira, por ejemplo, vamos a poner ejemplo, ¿no? Si ahorita estoy tranquilo, ¿no? Vamos a poner que, ¿cómo se llama? David. David estaba paseándose, él no pensaba fornicar, él no pensaba adulterio, estaba tranquilo, paisaje mirando, ¿qué cosa? Como tour, descanso. ¿Qué pasó? Pero de lo que no espontáneamente surge, instantáneamente surge, esa tentación del diablo. Una mujer hermosa, ¿eh? Entonces, con ese fue tentado, fue seducido, y así cayó. Así que no estamos, lo que nunca pensamos puede suceder. Porque el diablo es diablo. Y no juega él. Él actúa seriedad. Él no piensa, voy a jugar. Él no juega. Él quiere matarte. Él quiere destruirte. Él quiere arruinarte. Con el diablo no se juega. Al diablo hay que expulsarlo, hay que echarle fuera en el nombre de Jesús. Amén. Vamos con la siguiente pregunta. Qué bueno, qué importante, querido hermano, saber más sobre el Espíritu Santo, sobre las consecuencias que podemos acarrear cuando nosotros conquistamos al Espíritu Santo. Vemos la función del Espíritu Santo. Y ahora, ¿qué significa andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu. Vamos a ver. Eso es lo que hablábamos antes, que andar en Espíritu es ser guiado por Espíritu Santo. Eso está en Romanos 8:14, ¿no? Romanos 8:14. Dice de esta manera: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, para ser guiado, ¿no? Para ser guiado, conducido, dirigido por Espíritu Santo, hay que ser hombre santo. Porque Dios mismo dice que ser santo porque yo soy santo. Ahora, cuando uno vive en santidad, prácticamente el Espíritu Santo te va a llevar tus pensamientos, tu meta, tu visión, tu caminar, todo es Espíritu Santo. ¿Por qué? Siempre estás pensando como Dios. Siempre estás, ¿cómo se llama? Quieres hacer como Dios. Tú ves como Dios. Tú piensas como Dios, tú avanzas como Dios, tú actúas como Dios. ¿Por qué? Eso significa que tú estás siendo guiado por el Espíritu Santo. Ahora, por ejemplo, la iglesia primitiva, cuando ellos iban donde sea, ellos no caminaban por su propio carnal, sino que caminaban guiados por el Espíritu Santo. Yo no sé cómo, pero vamos a ver un poquito para que ustedes se den cuenta. Hechos 16:6 dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar palabras en Asia. Les fue prohibido. Y más abajo dice: cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Wow. Ahora, hagamos una pregunta. ¿Cómo le ha prohibido? ¿Cómo le ha prohibido el Espíritu Santo? Porque manifestación del Espíritu Santo son diferentes. El Espíritu Santo, ¿cómo le llevó Jesús al desierto? Impulsó, dice. Por eso dice en Filipenses 2:13: el Espíritu de Dios es el que produce en vosotros el querer y el hacer. Entonces un creyente tiene que darse cuenta cuando, inclusive hay un pasaje, dice, vamos a leer ese versículo, está en el libro de 1 Samuel. Mira lo que dice este pasaje. Capítulo 10, versículo 6 dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos
y serás mudado en otro hombre. Cuando te haya sucedido estos señales, haz lo que te veniere a la mano, porque Dios está contigo. O sea que cuando el Espíritu Santo toma control de tu vida, todo lo que tú te atreves a hacer, todo lo que sientes hacer para las cosas de Dios, no es tu pensamiento, no es tu querer, es el querer del Espíritu Santo. O sea que simplemente el Espíritu Santo te quiere usar a ti como instrumento. El que va a actuar, el que va a hacer, es el Espíritu Santo. Eso es caminar en Espíritu Santo. Es la mano ejecutora, ¿no? Exactamente. Todo, por eso dice, guiados por Espíritu Santo, son personas que están actuando. Tú piensas en campaña, tú no piensas dinero, tú quieres hacer que la obra de Dios salga excelente. Tú quieres hacer predicación tal sitio, cualquier cosa, dice, todo lo que te veniere a la mano para hacer, hazlo, porque Dios está queriendo usarte como instrumento, en otras palabras. Pastor, porque muchas veces usamos el nombre del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ha guiado, dice. O el Espíritu Santo me ha guiado, y vemos que sus acciones no demuestran que el Espíritu lo ha guiado. O usamos esa frase, no, el Espíritu me ha guiado, Dios me ha hablado, y los actos son otros. Es que tiene que ser comprobado con la palabra. El Espíritu Santo no puede quebrantar su palabra. Dice, tenemos la palabra profética más segura en que podamos tener confianza. Es esta palabra. El Espíritu Santo no te puede hablar fuera de la palabra. Si hay un predicador está hablando una cosa, pero no hay un texto bíblico que pueda sustentar lo que dice, entonces no es de Dios. No es guiado por el Espíritu. Claro, no es, porque tiene que ser un fundamento bíblico. Por ejemplo, hay unos hermanos allá en la parte serranía, justo ahorita hay un problema, ¿no? Que el Espíritu Santo le ha dicho, separa de tu esposa. De ninguna manera. La Biblia dice bien claro, ¿no? Que Dios aborrece repudio. No puede decir Espíritu Santo. Es otra cosa, por sus propios instintos carnales está queriendo hacer esas cosas. El diablo puede haber hablado, pero no el Espíritu Santo. Claro. Porque Dios no está de acuerdo a eso. Más bien, no, yo quisiera que permanezcan fiel a su hogar, fiel a su esposa, fiel a su marido. Eso dice la Biblia. Amén, amén. Pues hay que tener mucho cuidado, queridos hermanos, a hablar esas cosas, ¿no? El Espíritu me ha guiado, me ha impulsado, y vemos que los actos son otros. Cuando la Biblia dice, nos guiará a toda verdad. Exactamente. Estamos contristando al Espíritu Santo, estamos prácticamente como hablando, como blasfemando. Hace un momento decimos que no es de Dios, sino que son espíritus malignos, ¿no? Como para engañar, utilizan a esas personas para destruir el hogar y también destruir las iglesias. Que Dios me ha dicho, me acuerdo que una vez un hermano me dice, que Dios me ha revelado que tú estás en pecado de adulterio. Y yo le dije, hermano, yo empecé, ¿cómo te ha mostrado que yo estoy en adulterio? A ver, dime, porque delante de Dios y delante de Dios, ante muchas personas, yo jamás he besado a otra mujer, excepto a mi esposa. Yo jamás conozco nunca he tenido otro enamoradas, excepto a mi esposa, porque yo nací de cuna cristiana. A ver, dime, ¿cómo te mostré? No, que tú estabas en el púlpito orinando, te he visto orinando, así me dijo. Ya, muy bien. Eso te ha mostrado, eso has visto visión. Ya, puede ser muchos significados, pero no es adulterio eso. Imagínense cómo ellos, la hermana rápidamente, cómo interpretó rápidamente. Y mañana más tarde, eso era para su propio esposo. A veces se utiliza y su esposo estaba en adulterio, tal vez. Entonces no, podemos decir, él puede decir muchas cosas, pero hay que saber interpretar la Biblia. Hay que saber interpretarla y como dice, no hablar, porque eso pasa muchas veces, porque cuando uno viaja o está en otro lugar y dice, me han venido, me han dicho el Espíritu, y como usted dice, no sustenta lo que dice la palabra, ¿no? Desunión, peleas, y eso no es un fruto del Espíritu Santo. Vamos con la siguiente pregunta, apóstol. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo y para qué sirven? Ya. Con los dones del Espíritu Santo. Y eso mira, hay 5 dones ministeriales.
Porque eso también nos habla en el libro de Primera de Corintios. A ver, vamos a ver. Primera de Corintios capítulo 12. Dice 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Mira, hay 5 dones ministeriales. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Son 5 dones ministeriales que Dios estableció, ¿no? Crean o no creen, pero está en la Biblia. Amén. Ya. Ahora, en el punto dones sobrenaturales del Espíritu Santo, son 9 dones. Aquí encontramos los 9 dones del Espíritu Santo. Te puede clasificar en 3 áreas. Dones de poder. Dones de poder son don de sanidad, don de milagros, don de fe. También se puede clasificar dones de vamos a poner revelación. Dones de revelación. Y el otro dones podemos afirmar aquí, he puesto un papelito, a ver. Dones de poder, dones de revelación, inspiración. Vamos a ver. Entonces, dones de revelación, podemos afirmar es don de ciencia, don de sabiduría y también don de discernimiento, ¿no? Eso es lo que se puede enseñar al pueblo más claro. Más claro. Y dones de inspiración es don de lengua, don de interpretación y don de profecía. Amén. Entonces, con eso se clarifican 9 dones. 9 dones. ¿Para qué sirve? Para edificación del... Claro, todo es para edificación, inclusive los 5 dones ministeriales es para edificación de la iglesia. Acá dice en Efesios capítulo 4, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Por ejemplo, la palabra perfeccionar es reparar. ¿Ve? Equipar, ¿para qué? Para que el cristiano sea perfecto en toda área. O sea, Dios quiere que un creyente esté bien dotado, bien preparado, bien equipado. Y para eso Dios levantó los 5 dones ministeriales. En cambio, dones vamos a poner esos 9 dones, cada uno tiene función. Don de sanidad, para milagros, sanidades. Para que las personas no estén quejándose. Esos son dones que funcionan. Pero ¿quién los hace? El Espíritu Santo. El que reparte los dones es el Espíritu Santo. Como Él quiere, dice. Acá dice la Biblia en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 11, dice. Pero todas estas cosas los hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Ve? ¿Y por qué como Él quiere? Es que de acuerdo a su capacidad. De acuerdo, él sabe, ¿no? Porque... Así es. Una pregunta más aquí, apóstol. Usted decía que sirven para edificación del cuerpo de Cristo, diciéndonos Dios que también son útiles, cada uno en su área, que cada don que nos ha dado no es para que nosotros nos vanagloriemos, sino para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Así es. Y una pregunta más, ¿qué diferencia hay entre el talento y el don? Eso utiliza Jesús una parábola, ¿no? Eso está en Mateo, a ver, vamos a ver. Eso está en Mateo 25:14. Mateo 25:14, ¿no? Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y uno dio 5 talentos, a otros 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Luego se fue lejos. Aquí habla que por qué le dio a uno 1 talento, a otro 2 talentos, a otro 3 talentos. Acá dice conforme a su capacidad. Ahora, talento es la medida de la plata que pesa 34 kilos, según glosario, ¿no?, de esta Biblia. 34 kilos es un talento. O sea que a uno dio 34 kilos de plata. A otro dio 2 talentos, sería 68 kilos de plata. A otro 5 veces más. Entonces, ahora, cuando leemos estos pasajes,
se está refiriendo a los dones, porque hay hombres que tienen dones, hasta son apóstoles, aparte de ser apóstoles son pastores, aparte son maestros, otros tal vez inclusive 5 son evangelistas, inclusive son profetas. Cristo tomó los 5, apóstol Pablo los 5 dones ministeriales. Entonces, ahora, ¿y por qué tienen otros solamente un solo ministerio pastoral? Nada más. Otros son solamente maestros, otros son solamente evangelistas, de acuerdo a su capacidad. Ahora, la diferencia que tú me quieres preguntar cuáles son dones. La palabra dones significa algo, viene de donación. Dones son donación o regalos, obsequio de Dios. Ya. Pero ahora, diferencia entre talento tal vez lo que quiere decirme es talentos naturales, habilidades naturales del hombre. Pero eso no incluye. En cambio, cuando hablamos, este talento, está hablando esta parábola, se refiere a dones que viene de parte de Dios. Tú no puedes ser pastor, aunque quisieras, si no te da Dios ese don ministerio pastoral. O sea, salir de un estudio pastoral no me garantiza que sea pastor. Salir de una escuela profética no me garantiza que voy a ser Claro, profeta. no, eso viene de Dios. O sea que tú puedes estudiar, prepararte, puedes ser un teólogo, pero los ministerios, los dones vienen de Dios. Una cosa es ser hábil. Una cosa es que tú naciste como artista. Tú naciste tal vez para ser un cantante. Tú tienes una gran habilidad, ¿no? Capaz eres un genio científico. Capaz eres una persona de muchas áreas. Pero son habilidades de cada persona, del ser humano, ¿no? Otros son pasivos, pero son hombres de sabiduría, conocimientos naturales. Otros son hombres que no son esos, son medio charlatanes. Son habilidades cada uno tiene, pero es cuando se trata de las cosas de Dios, no para ser pastor, evangelista, maestro, para ser apóstol, profeta, o para tener estos dones ministeriales, eso no viene del hombre, eso viene de Dios. Y eso le entrega en su multiforma. De acuerdo a la capacidad. Para que puedas recibir estos dones, tienes que estar a la voluntad, al agrado, tiene que ser aprobado por Dios. Amén. Inclusive Dios escoge. Por ejemplo, mira cómo Dios buscó a quien, a David, conforme a su corazón. Entonces, ya me dice Dios, yo pondré pastores, no, yo pondré pastores según mi voluntad, para que apacienten con ciencia y sabiduría. Porque podemos ver muchas veces, pastor, que hay personas o ministros que se frustran porque están operando en un área que Dios que no es de Dios. Por ejemplo, operan en áreas, por ejemplo, están pastoreando cuando Dios no lo mandó al pastorado, lo mandó a otro, le dio otro talento. Vemos que no hay un crecimiento, pasan 20 años y siguen con dos personas. De repente le impulsa a Dios que lo llamó como evangelista. Pueden pasar cosas así. Sí hay hermanos que no tienen ministerio pastoral, pero están ejerciendo como líder en una iglesia, pero no tienen ministerio pastoral. ¿Y por qué no le da a Dios? Eso pregúntale a Dios, porque eso no me compete a mí. ¿Por qué no le da a Dios? Es que conoce el corazón, su futuro. Conoce Dios los pensamientos. Usted puede decir que Dios conoce el corazón, dice, de todas las personas. No podemos decir, yo quisiera que me dé. Es que Dios sabe mañana más tarde, capaz en qué área voy a terminar. Claro. Entonces, ¿sabrá Dios por qué no le da? Y acá viene esta pregunta, ¿se pueden comprar los dones del Espíritu Santo? Es imposible eso, porque hay un mago, ¿no? Quiso comprar, le ofreció dinero, inclusive le dijo, perezca contigo. La palabra perecer, muere. Y al final suplicó, señores, por favor, rogad por mí para que no me venga lo que dijiste, esta maldición. Hay que ser peligroso porque ofrecer dinero es porque su corazón, ¿por qué no recibió ese hombre el bautismo del Espíritu Santo? Y ofreció dinero, ¿por qué? Porque su corazón no era perfecto. O sea que hay muchas personas que quieren ser bautizados con Espíritu Santo. ¿Y por qué no lo bautiza? Veamos eso. Es algo interesante ese versículo. Vamos a ver en el libro de Hechos, capítulo 8, ¿no? 8.
8, versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Aquí cambian las cosas. ¿Y por qué no era bautizado? Mira, muchos recibían bautismo del Espíritu Santo, pero otros no. Hasta que al final, ya de tanto que se hacía orar, hasta ya estaba amargo, porque dice, y el de amargura, más abajo, mira, dice: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura, mira, en hiel de amargura, en prisión de maldad veo que estás. Como de cierne, tú estás lleno de ira. ¿Por qué estaba amargo? Es que no recibía. Así hay muchas personas, le oran y no sana. Le ora y ya están amargos ya están molestos, ya están disgustados, ya están heridos. Y ese hombre estaba herido porque no recibía el bautismo del Espíritu Santo. Porque el corazón de él, como dice la palabra, no era recto. Estaba, como decirle, celoso. O sea, de repente ellos tenían el Espíritu, tenían dones, y él quería, como sea, tratar, hasta ofreció dinero. No era recto. Ya sé muchos, mira, a veces el bautismo del Espíritu Santo es para todos. ¿Y por qué no recibe tal hermano? ¿Por qué no recibe tal hermano? Acá dice bien claro, ¿por qué no recibía ese mago? Porque no era recto, no era derecho. O sea que siempre estaba con la maldad, con el pecado. Y dice más abajo, hasta que estaba ya enfurecido. Y el de amargura es enfurecido, amargo, molesto. Mira. También quería, como dice, quería jactarse que tenía el poder de Dios. Sí, tal vez para esas cosas, porque él dice, dadme para que yo también, o sea, quiere hacer negocio. Santo Dios. No era recto. O sea, quería prácticamente usarlo como para negocio. A veces muchos pensamos eso. Cuando sea pastor voy a tener dinero, cuando tenga carro voy a tener asa. Entonces ya, eso ya, lo que está pensando, Dios lo está viendo. No, este no sirve, porque este va por dinero, quiere estar en el ministerio, no por amor a mí. Porque, claro, Dios no puedes engañarlo. Amén. O sea, Dios lo conoce todo. Amén. Queremos de repente un don para ser famosos y todo, y Dios ya conoce que nos va a hacer mal y no nos da. Claro, todo lo que el hombre está pensando, todo lo que está sacando sus ideas en su mente, ya Dios lo está mirando. Santo Dios. Y Dios es el que tiene que aprobar para que sea un pastor, evangelista, para ser profeta. ¿No? Voy a viajar a otros países. Es que su mente está así. Y Dios es Dios, pues. A Dios no lo puedes engañar. Amén. Qué importante saber, querido hermano, que no es con dinero, nada. Esta es la disposición de Dios. Él conoce los corazones y el Espíritu Santo los reparte los dones como Él quiere. Claro, aquí dice, no pudo recibir. ¿Por qué? Porque no era recto su corazón. ¿Y qué más dice más abajo? Estaba molesto, amargo. Así, hermanos, hasta se molestan. Cuando tú le predicas de alguna cosa, se molestan, no les gusta. No, es la palabra. Aunque me guste o no me guste, pero Dios es. Por ejemplo, hay muchos cristianos, en todas las cosas es desobediente. Cuando tú quieres corregirlo o reprenderlo, no le gustan eso. No, entonces Dios conoce, por esa razón no le levanta. Un creyente tiene que saber recibir también corrección. Los consejos y todo. Claro, ¿por qué? Porque es verdad, tiene razón, porque he cometido infracción. Eso no es del pastor, eso dice la Biblia. Amén. Y si dice la Biblia, por ejemplo, cuando algunos hermanos me dicen, pastor, pero hasta para ayunar tenemos que pedir permiso. Claro, porque yo estoy a cargo de la iglesia. Yo soy pastor y la Biblia dice sujetaos. Yo no lo voy a prohibir, pero siempre tienen que darme conocimiento para ver quién van a ayunar, cuántos, 3, ya muy bien. ¿Quién va a estar a cargo? Tal hermano, ya, también ayunen, pero líderes tiene que ser uno. Tiene que estar alguien administrando. Porque, ¿qué pasaría si alguna cosa pasa que tal ayunando y algo sucede? ¿Quién es responsable? Como usted dijo antes, pastor,
puede crear un espíritu de confusión. Pueden También. salir turbados. Como te dijo, vino esa persona a su oficina y le dijo, tú estás así, capaz, no sabe, ayunan a escondidas y ese comienza a profetizar, a decir, así dice el Señor, y los confunde, salen aturdidos, peor, perturbados. Claro, por ejemplo, siempre cuando hay tiene que haber un líder. Un aposento no puede estar por sí solo, tiene que haber un líder. Y ese líder tiene que estar dando cuenta al pastor, cómo está marchando, cómo está caminando, qué es lo que hacen, ¿no? Entonces, ahora, cuando pierden sujeción, quebrantan la palabra, porque dice, sujetaos a vuestros pastores. ¿Y qué significa sujetaos? Sujetaos significa estemos unidos, estemos en comunión. Pero cuando una persona actúa ya por sí solo, ya no está sujetándose. Ya prácticamente está quebrantando la palabra de Dios. Y todo miembro siempre tiene que caminar con sujeción a su pastor. ¿Qué sujeción, pastor? Es estar en comunión. O sea que el pastor debe saber dónde se va, dónde va a ir a predicar, dónde va a ir, se va esta semana a misión, a la obra, o que está ayunando, está visitando al velorio. Entonces que el pastor siempre está en contacto con todos sus miembros. Si no es pastor, hay un siempre diáconos, líderes que están ayudando al pastor. Entonces ellos deben tener conocimiento. Sí, porque una Biblia dice, pastor, que usted dará cuenta por la grey. Eso dice la Biblia. Siempre tiene que estar esa célula a cargo de quién está allá. ¿Y qué está pasando? Falleció. ¿Y quién tiene que estar? Siempre tiene que estar cubriendo a alguien. Amén. Una de las siguientes preguntas, apóstol, ya, la pregunta número 8. ¿Cómo debemos usar los dones del Espíritu Santo? Vamos a ver en el libro de cómo debemos usar. Sí, o sea, la manera, me refiero a cuando tenemos los dones, tenemos que usarlos con Más sabiduría. bien sería dejarnos que nos use el Espíritu Santo. Pero lo digo en la manera de cómo debemos usar, o sea, con sabiduría, porque muchas veces no actuamos sabios a la hora de... No sería correcto cómo usar, o sea que nosotros no podemos usar, sino dejarnos, es como decir, la Biblia dice que nosotros somos instrumentos. Amén. ¿Ya? Instrumentos de Dios. Pero hoy en día, ¿quién está operando aquí? El Espíritu Santo. ¿Ve? Entonces, dejarnos que el Espíritu Santo nos use como instrumento. Es como un lapicero, ¿no? Un lapicero por sí solo no puede dejar huella, Claro. no puede dejar marca. Eso somos nosotros, como un lapicero. Entonces, ¿qué sucede? Dejadlo que el Espíritu Santo use a ese lapicero y que deje huella, deje marca. Entonces, eso significa, hay que ser sensible al Espíritu Santo que nos utilice como instrumento. Mi vida, mis labios, para orar por los enfermos, para predicar, para ministrar. Entonces prácticamente yo ya no soy. Por eso dijo David, el Espíritu de Dios ha hablado por mi boca. Jehová me adiestra mis dedos, mis manos para la batalla, para la guerra. Entonces especifica que David se dejó usar por el Espíritu Santo. Fue un instrumento. Entonces hay que dejarlo, que el Espíritu Santo tome nuestras vidas, tome nuestro ser, que haga como Él quiera de nosotros. Amén. Eso Hacer su voluntad. Exactamente, porque el Espíritu Santo es el que produce en vosotros el querer y el hacer. Cuando estamos orando, cuando estamos leyendo la Biblia, nos habla el Espíritu Santo. Sientes hacer esto, sientes o quieres o deseas, anhelas hacer esto, hazlo, porque es parte del Espíritu Santo que te está empujando. Amén. Una de las siguientes preguntas también es, una persona que se apartó de Dios, ¿puede seguir operando en los dones? Sí, porque la Biblia dice en el libro de Romanos 11:29, Romanos 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Mira, la palabra irrevocable, ¿qué es? Que no puede ser anulado, no puede ser borrado. O sea que cuando te bautiza el Espíritu Santo, es, aunque, mira, aunque te vas al mundo,
no pierdes, solo que está pagado. Tienes ese sello. Aunque ya no eres creyente, ese bautismo del Espíritu Santo está ahí. Esos dones todavía están para activar. O sea que no puede apagarse. Inclusive, mira, hagamos un ejemplo. Hasta cuando muere, Eliseo había muerto. Ese hombre era lleno del Espíritu Santo. Había muerto. Y ya sus huesos estaban en el sepulcro. Y dice que vinieron uno para enterrar, y viendo que habían merodeadores de susto, miedo, aventaron el cuerpo ¿a dónde? A la tumba de Eliseo. Y dice que ese muerto tocó el hueso de Eliseo y resucitó, se levantó de pie. Digan ustedes, en el hueso de Eliseo, ¿qué cosa había? Poder de Dios. Amén. O sea, pastor, pero tener los dones activos que nos da el Espíritu Santo y nosotros apartarnos, o sea, Dios puede fluir, seguimos operando, pero no nos garantiza nuestra salvación. Exactamente. El Espíritu Santo no salva. No hay ninguna parte en la Biblia dice que el bautismo del Espíritu Santo no salva, sino nos lleva a la santidad, nos lleva a la cosa de Dios, un poder de Dios. Pero el que salva es el Espíritu de Cristo. Amén. Una persona cuando acepta a Cristo, dice la Biblia, viene el Espíritu de Cristo a su corazón y salvo. Pero el Espíritu Santo, dice la Biblia, es un bautismo que nos da poder, pero no nos da derecho de ser salvo. Por ejemplo, hay muchos, dice en la Biblia, muchos me dirán aquel día, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. O sea que hay muchas personas que tenían dones de sanidad, dones de milagro, personas que eran pastores que tienen ministerio apóstoles, ministerio profetas, se van al infierno. Santo Dios. Muchos. Y le va a decir, yo no te conozco, hacedores de maldad. O sea, muchas personas se van a ir. Quiere decir que el bautismo del Espíritu Santo es otra cosa, y otra cosa es salvación en Cristo Jesús. O sea, en ese texto, apóstol, operaban los dones, ¿verdad? Porque dice, en tu nombre echamos, pero dice, o sea, no los guió el Espíritu. ¿Cómo podemos decir ahí? Entender un poco más. Porque si el Señor lo desechó es porque hacían maldad, pero a la vez operaban. Mira, ahorita hay hombres que tienen ministerio pastoral, que tienen ministerio apostólico. Hace poco salió una noticia, había un hombre de Dios usado por Dios, es un apóstol, es un pastor, es un hombre que tiene dones. Mira, en el púlpito lloraba, clamaba a Dios, pero sin embargo escondida tenía su concubina. Dime usted. Ahí te das cuenta, así hay muchos. ¿Ya? Inclusive así hay muchos. Ahora, otro, predican la palabra, todo, pero su corazón, ¿dónde está? En la avaricia. En la platita. Da cuenta, todo lo hace por amor al dinero, ya no lo hace por amor a Cristo. Ahora dime, ¿a quién ama más? Ahora, otra cosa, podemos, hay pastores entre familiares se odian. Hay un pastor famoso, no lo dicen cómo se llama, tiene iglesias por todo sitio, pero tiene un yerno que no quiere ni verlo. Dice que ese es diablo, ese sea. Pero dime, no podemos odiar a nuestro prójimo, no podemos aborrecer, tengo que perdonar, amar. Mira, G. Ávila, un hombre de Dios, por sus obras dicen, a un árbol se conoce por sus obras. Pero mira, G. Ávila, a pesar que ese hombre mató a su hija, ¿qué hizo ese hombre? Le perdonó, fue hasta la cárcel. ¿Qué ha demostrado? Demostró fruto que ese hombre ama a su prójimo. Pero el otro, que es un hombre de Dios, que querido, amado por su miembro de él, pero a esa persona, ¿no? Tal vez le ha hecho daño, no sé qué cosa, ¿no? A su yerno no quieren ni verlo. El diablo, ese Satanás, dice. Entonces, ¿dónde está lo que dice ama a tu prójimo? Ahí está, mira, ¿y es salvo? Dime, ¿es salvo? No es salvo, hermano. ¿Por qué? Porque le dice, cualquiera que aborrece a su hermano, homicida es. ¿Por qué? ¿Cómo puedo saber que yo aborrezco? No quieren verlo. Tus labios que hablas dicen eso. Tus frutos se están diciendo.
que tú le tienes cólera. No quieres ni verlo, no, aborreces. Entonces ahí es lo que uno tiene que ver, quiénes son de Dios y quiénes no son de Dios. Gran ejemplo de Gigi Ávila, ¿no? Justo cuando una oportunidad tuve de almorzar con David Valle, me dijo que no solamente lo perdonó al que había matado a su hija, sino que en la cárcel Gigi Ávila lo mantenía. Le dejaba ofrenda. Es que ese hombre sabe que su batalla no es con ese delincuente, su batalla es contra demonios. Santo Dios. Hay que ver eso. Gran enseñanza. A veces hay personas que nos hacen daño de una manera, pero no son ellos, son demonios que utilizan a ellos como instrumento. ¿Por qué lo utilizan? Porque están como Judas, un pie con Dios o un pie con el diablo. Están jugando. Están jugando y eso se convierte en instrumento de Satanás. Amén. Qué poderoso saber esto. Y ya para terminar, apóstol, de esta linda enseñanza que creo que nos estamos nutriendo cada día más, sabiendo quién es el Espíritu Santo, los dones, cómo se manifiesta, cómo opera. Lo tocamos en el principio. ¿Qué formas, qué cosas hacemos nosotros para poder contristar al Espíritu Santo? ¿Y qué cosas no debemos de hacer? Nuestros pecados contristan. ¿Usted cree que cuando tú, siendo creyente, odias a tu prójimo, está contento Dios? ¿Está contento Espíritu Santo? ¿Está contento Cristo? Triste. Por eso, no contristéis. ¿Usted cree que, hermano, cuando una persona, siendo cristiano, ¿no? Siendo cristiano, empezamos a discutir, pelear, los comportamientos de avaricia, también envidia, también adulterio, fornicación? Dios está contento, ¿está bien, hijos? No, hermano. Estamos contristando al Espíritu de Dios. Eso ya, como te dice, ¿no? Yo entendí en este tiempo, ¿no? De repente hay personas que uno sabe que hay ministros que hacen el mal, todo, ya lo jugará a Dios, se encargará a Dios, que en vez de orar por ellos, que Dios tenga misericordia, que algún día puedan tener un encuentro personal con Dios, qué sé yo. Hay un versículo que dice cuando David cometió pecado, ¿no? Que le dijeron, los enemigos de Dios han blasfemado. ¿Cómo el diablo se gozará? ¿Cómo el diablo acusará? Imagínense cuando nosotros, como ahí está tu hijo, dice que el diablo es acusador. Ahí está tu hijo, ese adúltero, el que te ama, ese adúltero, mira, y ahora mira, adúltero y ahora está aquí. Ese es tu hijo, ese es el que te ama. Mira cómo el diablo le acusó a Job, dijo, este hombre no te ama. Como tú le has cercado todos sus bienes, le has bendecido. A ver, ¿acaso de balde, acaso gratis te sirve Job? A ver, quítale todo lo que tiene. A ver si te va a amar, te va a demostrar, te amas, te va a maldecir. Como el diablo acusaba. Y como un desafío a Dios. Que nosotros no tenemos capacidad. Como un desprecio de Satanás, de Judas, de Job. Así igual manera, hermanos, el diablo nos acusará. Y hacemos blasfemar. Hacemos como quedar mal a Dios. Quedar mal el evangelio. Por eso es bueno ser irreprensible. Dios siempre manda que un hombre de Dios debe ser irreprensible. Aunque es cierto, como humanos, también somos humanos débiles, pero tenemos que pensar, abstenernos, dominarnos. ¿Quién lo siente? Dice que como se llama el profeta Elías, también tenía como hombre pasiones, sentimientos como hombre, deseaba, pero sujeto. Sabía dominarse. Eso es lo que tenemos que aprender. Dominarnos, hermanos. No dejarnos, ¿no? Que nos vence el mal, sino vencer el mal usando la palabra de Dios. Amén. ¿Y qué consejo le puede dar a los ministros que nos están viendo, apóstol, ya para terminar esta pregunta, para que ese fuego no se apague, para que no contristara al Espíritu Santo? Siempre recomendar lo que dijo Jesús. Jesús dijo, orad para que no caigáis en tentación. Santo Dios. Esa es la base, la oración. Mira, ese es un secreto. Orad para que no caigáis en tentación. Tentación vamos a tener. Tentaciones, problemas, vamos a tener en todo tiempo. En la iglesia, en el lugar, en el trabajo, donde vayamos, hasta con los hermanos. En todo sitio vamos a tener tentaciones. Pero dijo Jesús, para poder vencer tentaciones,
que necesitamos orar. ¿Ve? Orar. Y en otro pasaje dice, pelea la buena batalla. Luchar. Y para pelear hay que conocer nuestra armadura. ¿Cuál es la armadura? La palabra de Dios. Aleluya. Y con esta palabra de Dios, donde sea, donde vayamos, hay que defendernos. Aunque digan otra cosa, pero la Biblia dice así. Tú dices eso, pero la Biblia dice así. Entonces yo prefiero quedarme con la Biblia. Amén. Si usted interpreta de otra manera, problema tuyo. Pero yo voy a obedecer lo que dice la Biblia. La Biblia dice así, así me quedo. Amén. Es mantenernos con la palabra. Aleluya. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno este tiempo de meditación sobre el Espíritu Santo. Ya sabe, querido hermano, tenemos que orar, esforzarnos más, porque a todos nos cuesta, pero tenemos que esforzarnos, pelear esta batalla. Somos humanos, pero tenemos el Espíritu Santo, por ejemplo, somos templo del Espíritu Santo. Hay que esforzarnos para salir vencedores, estudiar la palabra, hacer lo que dice la Biblia. Y si aún de repente usted ha estado haciendo cosas que no debe, es tiempo de ponernos a línea, de no conquistar más al Espíritu Santo, de esforzarnos más, de pelear esta batalla, ¿no? Así es, hermano. Vamos a orar algunas cositas más, apóstol. Bueno, ¿Qué le pareció el día de hoy? simplemente decirle que seamos irreprensibles como Dios manda. Siempre hay que ser temerosos a Dios. Como humanos sí estamos enfrentando problemas, pero Dios demanda que permanezcamos fieles. Amén. Amén. Vamos a orar para terminar esta linda secuencia del día de hoy. Vamos a orar, querido apóstol. Padre, te doy las Sí, gracias, Señor, te rogamos, Señor, por nuestros Sí, Dios hermanos amado. que nos ven este Sí, TV Señor, Pasión. Dios. Te Sigue suplico y llegando te esta pido, palabra, Padre, que tú Aleluya, seas el Señor. Dios que le bendiga su hogar, Sí, Señor. bendiga su matrimonio, Padre Sí, mío, Señor. desata bendiciones sobre sus trabajos. Señor, mi Dios amado. También, Padre mío, Guárdalo, Señor. bendice Guárdalo. a aquellos que predican tu palabra. Auméntale más función, más poder. Auméntalo, Señor Dios, más sabiduría, Sí, Señor, mi Dios amado. porque tuyo es la obra y para ti están haciendo tus hijos. Sí, Señor. Así se ha hecho en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, con nosotros hasta el siguiente programa, con nuestro apóstol y pastor Ildefonso Palante. No deje de compartir esta señal, TV Pasión por Dios. Comparte y siga bendiciendo con esta linda señal y con este lindo programa muchas vidas. Comparta. Dios me lo bendiga. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Bendiciones. Este fue su programa, Llamas de Fuego, con el apóstol Ildefonso Palante. Nos esperamos en nuestra próxima emisión. Dios los siga bendiciendo. Culto de bendición con el testimonio impactante del pastor Jaime Betancourt. Desahuciado por la ciencia, despreciado aún por mis propios padres. Era una lacra humana que no valía para nada. Habían destrozado mi sistema de reacción auditiva. Nunca más volvería a escuchar. Yo tenía una perforación aquí de 4 pulgadas abierta, completamente, por ahí botaba sangre y pus de mi cáncer. Me ingresan al hospital para locos mentales y ahí me condenan a morir. Me cierran en una reja, me asignan, porque yo era un loco especial, hermano, me asignaron una reja especial. Era el loco de la reja número 8, el más peligroso. Jaime Betancourt Castelar, médico graduado, declarado para siempre ciego por los médicos. Abrí mis 2 ojos. Solo me acuerdo que el bautista se agarró de los barrotes de hierro y me dijo: loco, loco, ¿estás hablando? Yo le dije: Señor, yo no soy loco, yo soy el doctor Jaime Betancourt Castelar. Dios mío, digo el bautista, él no me está hablando, no puede ser. Lugar, Auditorio Municipal de Santa Anita. Domingo 15 de septiembre, desde las 7:20 de la noche. ¡Te esperamos!